Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarle a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder llegar a sus hogares por este medio y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Esperamos que se encuentren con paz, con bendición, que podamos iniciar una semana con la bendición del Señor. Y qué bueno, mi amado hermano, mi amada hermana, que pueda estar con nosotros para reflexionar hoy en la palabra del Señor, para que Dios nos pueda hablar en esta mañana, que el Señor prepare nuestros corazones y podamos poner en práctica la palabra de Dios. Le invito a que incline su rostro y que en esta mañana empecemos elevando una oración al Padre. Padre de Dios, gracias por este día que nos has regalado, Señor. Gracias porque tú nunca nos has dejado y porque tú nunca nos has abandonado, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso. Porque a pesar, Señor, de las circunstancias, tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo fiel. Tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, te ruego y te pido que me guíes, que nos guíes en esta mañana, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Dirígenos, Señor, a toda verdad. Prepara nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Seguimos con el tema, mis hermanos, de el poder de la cruz. Y estamos en el capítulo 1 y quiero que en esta mañana leamos el versículo 30 y 31. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Le quiero leer estos versículos en la traducción Las Américas. Siempre el verso 30 y 31. La palabra de Dios dice: Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Creo que en estos domingos que hemos reflexionado en estos textos, a partir del verso 18, pues empezamos diciendo, hermanos, que existían contrastes. Los que se salvan, los que se pierden. Para algunos el evangelio es locura, pero para otros es poder. Hemos visto también que para estos, que el evangelio es poder de Dios, es para aquellas personas que han sido llamadas por Dios. Y aquí vemos algo interesante, mis amados hermanos, porque Pablo llega al meollo del asunto cuando les recuerda a los corintios de su salvación en Cristo. Y esto es algo importante. Son creyentes, no incrédulos. Pablo señala a Dios como el autor de la salvación. Y por eso, hermanos, en esta mañana elegí también la versión Las Américas, porque el verso 30 dice de esta manera: Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Obra de quién? Es por la obra de Dios, que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Y debemos de entender que por su obra ahora nosotros somos creyentes, no somos incrédulos. Pablo señala a Dios entonces como el autor de la salvación. Y esto, hermanos, otra vez el apóstol Pablo nos lo recuerda
para que en nosotros no haya orgullo, no haya arrogancia, que no pensemos que por esto o por el otro nosotros alcancemos el favor de Dios, tengamos la salvación, sino Pablo dice que al contrario, Dios ha escogido lo necio, Dios ha escogido lo débil, Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar al sabio, para avergonzar al fuerte. Y vuelve, hermanos, entonces el apóstol Pablo a recordarnos que el autor, que Dios es el autor de la salvación y que por Dios es que nosotros entonces estamos en Cristo Jesús, y nos lo vuelve a recordar, que no es por nuestros propios méritos, no es por los méritos de alguien más, sino por los méritos de Jesús. El interés de Pablo es claro. En contraste con el mundo, ustedes deben su propia existencia a la actividad previa de Dios, la cual se ha hecho realidad en la historia por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, y la palabra de Dios nos está llevando entonces a reflexionar que hay un contraste, ¿no? El mundo, hermanos, y las personas que pertenecen a este sistema se jactan por las cosas materiales, porque tienen un puesto importante, por sus méritos académicos. Pero en esta cuestión o en este contexto, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo y enseñando es que la obra es de Dios, que por medio de Dios nosotros tenemos salvación y estamos en Cristo Jesús. Al igual que en la oración anterior, todo el énfasis se pone en la actividad de Dios, no en la actividad del hombre, sino que todo el énfasis se pone en la actividad de Dios, una actividad que se expresa con un máximo de vividez en la historia humana, y dice en Cristo Jesús. Es interesante, mis amados hermanos, porque entonces esto nos lleva a pensar que no tenemos en qué jactarnos, en qué enorgullecernos, sino que al contrario, el que se debe de llevar toda la gloria y toda la honra es nuestro Dios, porque Él nos ha escogido y por Él es que estamos ahora en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo a salvar a su pueblo, a limpiarnos de pecados, a introducirnos en su gloriosa comunión. Y esto es algo maravilloso, mi amado hermano, que debemos de entender también, que nosotros fuimos introducidos para poder tener una comunión con Jesús. El pecado nos separaba, pero ahora nosotros que somos creyentes, que hemos sido alcanzados por esa gracia, que hemos sido alcanzados por esa misericordia, hemos sido introducidos en esa gloriosa comunión. Con toda propiedad, Pablo puede decir, por causa de él, porque Dios es la causa de que el ser humano esté en Cristo Jesús. Y Pablo lo quiere dejar bien claro de que Dios, hermanos, es la causa por la cual el ser humano ahora esté en Cristo Jesús. Estáis en Cristo Jesús. La Reina Valera dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. La frase en Cristo Jesús o en Cristo aparece muchas veces en las epístolas de Pablo. Estar en Cristo significa tener una íntima comunión con Él y con los demás creyentes que están unidos a Él. En otras palabras, la unión con Cristo es un privilegio y la obligación de vivir una vida dedicada a Él. Mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo está enseñando que ahora estamos en Cristo Jesús, esto entonces nos debe de llevar a la reflexión que nosotros deberíamos de tener una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener una relación íntima con Él. Debemos de buscarle. Muchas veces por los afanes de esta vida, muchas veces, hermanos, por el correr diario,
dejamos a un lado nuestra intimidad con Jesús. Y una de las cosas por las cuales estamos en Cristo Jesús es para que tengamos intimidad con Él. Pero no solo para que tengamos intimidad con Él, sino para que podamos relacionarnos también con los otros hermanos, con las otras personas, para que yo me pueda relacionar también con el prójimo. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, donde hoy no podemos tener esa relación física, no nos podemos dar un apretón de manos, no nos podemos dar un abrazo, pero hay medios, ¿no? Como este. Y es importante, mis amados hermanos, que si usted tiene la oportunidad de llamar a alguien, utilizar estos recursos, estos medios para comunicarse con alguien, saber cómo están, para ver si podemos si se puede ayudar a alguien, lo debemos de hacer, porque nuestra comunión es, hermanos, sí es vertical, pero también tiene que ser horizontal. Nos tenemos que relacionar con nuestros demás hermanos. La sabiduría tiene su origen en Dios, quien hace que resida en Cristo Jesús. Por nuestra unión con Cristo, gozamos entonces de sabiduría espiritual para conocer a Dios y para apropiarnos de su obra para nuestra salvación. La oración, hermanos, que encontramos en el texto bíblico, quien ha sido hecho sabiduría de Dios para nosotros, apunta a la obra de salvación que Cristo realizó a nuestro favor. En Cristo, hermanos, tenemos entonces justicia, tenemos santidad y tenemos redención. Pablo dice que Cristo es sabiduría para nosotros. Es sabiduría para nosotros. El texto también menciona, mis amados hermanos, estamos en el verso 30, y la palabra de Dios dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo somos declarados justos. Y esto es algo que lo hemos estudiado también los días miércoles y lo hemos visto y hemos reflexionado un poco sobre esto. En Cristo Jesús nosotros somos declarados justos delante de Dios. Nadie, mis amados hermanos, por sus propios méritos se puede presentar delante del Señor como un hombre justo. Dios, hermanos, es 3 veces santo. ¿Y quién se presentará delante de Él, no? Ante tal santidad. Necesitamos de un intermediario, y ese intermediario, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, por la obra de Él, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos declarados justos delante de Dios. En otra parte, Pablo enseña que Dios hizo que Cristo fuese aquel que carga con todo nuestro pecado, para que nosotros podamos llegar a ser justicia de Dios en Cristo. Quiero que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 21. Y la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, escuche esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Esto tenía un propósito, y el propósito es para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. Quiero que me acompañe ahora al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree.
todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, todo aquel que su Señor es Jesús, ha sido, hermano, justificado. La justicia es un acto único, pero la santidad es el resultado o consecuencia de ese solo acto. La justicia es un acto externo por el cual una persona es declarada justa en Cristo, mientras que la santidad es un estado interno que se alcanza a través de la presencia y morada del Espíritu en el creyente. El término también, hermanos, redención, que lo menciona 1 Corintios capítulo 1 y el verso 30, es una metáfora, hermanos, tomada de la esclavitud. Y tiene entre los judíos una historia muy rica para expresar su propia liberación de la esclavitud de Egipto. El énfasis se pone más en la liberación de unos cautivos que pasan a la libertad, que en el concepto de un rescate mediante un pago. En el uso paulino, habitualmente se refiere a la liberación de la esclavitud del pecado. Nuevamente quiero que me acompañe al libro de Romanos, al capítulo 3 y verso 24. Siendo justificados, hemos sido justificados por los méritos de Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Escuche esto, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la redención. Y para el pueblo judío la redención, hermanos, tenía una connotación muy importante, porque esto les recordaba su esclavitud de Egipto, pero no solo su esclavitud, sino su liberación. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, y específicamente el apóstol Pablo, cuando habla de redención, está hablando, hermanos, de que nosotros hemos sido liberados del pecado. Ya no estamos en esclavitud. Estuvimos en esclavitud cuando no le conocíamos a Él, pero ahora nosotros tenemos libertad. Tenemos libertad. Ya no estamos en esclavitud. Ahora quiero que me acompañe al verso 31. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, verso 31. Y el verso 31 dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En Cristo Jesús, hermanos, recibimos una mente iluminada. Acompáñeme al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 18. Y dice el texto bíblico, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Escuche esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Cristo Jesús, entonces, hermanos, recibimos una mente iluminada para entender que, en primer lugar, es por su obra que fuimos declarados justos delante de Dios. Vuelvo y repito, no por nuestras obras, no por nuestras buenas actitudes. Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario es que ahora nosotros, hermanos, somos declarados justos. Y lo segundo que debemos de entender es que entendemos que Dios nos santifica para que podamos estar en su presencia sin arruga ni mancha alguna. No nos podemos presentar delante de Dios, hermanos, sin el intermediario que es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de Él para podernos presentar en el Señor, ante su presencia. Y entonces presentarnos, hermanos, sin arruga ni mancha alguna.
Por último, también discernimos que Dios nos ha liberado de la carga de la culpa y de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús es nuestro Salvador y Señor. Si existe alguno que quisiera jactarse, solo podrá hacerlo gloriándose en el Señor y dando gracias a Dios el Padre por la persona y la obra de Cristo. Como de costumbre, hermanos, Pablo fundamenta su enseñanza en la Escritura. En forma resumida está citando el libro de Jeremías, capítulo 9, del verso 23 al 25. Y quiero que me acompañe porque lo que dice Jeremías es muy importante. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. Verso 23. Vamos a leer del verso 23 al 25. Así dijo Jehová. Escuche esto. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, muy importante. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. En esto, dice el profeta, deben de alabarse, mas alábense en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que se jacte, dice Pablo, que se jacte en el Señor. Jeremías registra una palabra del Señor en la que se le instruye al pueblo a no jactarse en la sabiduría o en las riquezas terrenales. Y esto es algo, hermano, que debemos de aprender. Los que están en el sistema de este mundo, vuelvo y repito, se jactan, son orgullosos por las cosas materiales, porque están en puestos de privilegio, porque tienen esto, porque tienen el otro. Pero el hombre y la mujer de Dios se debe de jactar, pero jactar en el Señor, en conocerlo, en tener conocimiento de Dios. El Señor dice que uno debería de jactarse en entender y conocer a Dios, quien muestra a su pueblo misericordia, justicia y justificación. Uno debe gloriarse de conocer a Dios íntimamente. Pablo hace un resumen entonces del texto de Jeremías para decirle a los corintios que debían conocer a Dios personalmente y gloriarse solo en Él. Solo en Él debemos de gloriarnos. Vuelvo y repito, las personas que pertenecen a este mundo se glorían en los alcances académicos que han tenido, en las cuestiones materiales, en las posiciones de privilegio que tienen. Pero Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Debería de jactarse en entender y conocer a Dios.
Y quisiera concluir con esta historia. Yo sé que algunos han escuchado de Nietzsche, un gran filósofo que nació en 1844. Y es interesante, hermanos, porque Nietzsche pertenecía a una familia de predicadores. Su padre era un ministro del Evangelio, lo mismo que numerosos ancestros por parte de su madre. Mientras estudiaba teología, desarrolló una profunda hostilidad a la fe cristiana. Describió a Jesús como un alfeñique que, habiendo fracasado completamente, terminó muriendo vergonzosamente en una cruz. Nietzsche no solo despreció a Jesús, sino que a todo el que creyera en el Evangelio de Cristo. Según Nietzsche, los cristianos favorecían el sufrimiento, desdeñaban las riquezas y la erudición, y preferían a los débiles que a los fuertes. Para él, Dios estaba muerto y Jesús fue un idiota. El secularismo moderno lanza acusaciones similares en contra de Cristo y en contra también del cristianismo. Se sostiene que las enseñanzas de Jesús han sido superadas y que los 10 mandamientos están obsoletos. Se quejan de que las normas cristianas inhiben la vida, que entorpecen la realización personal e inducen a la culpa. Dicen también que si optamos por normas humanas, seremos liberados de los grilletes de la religión cristiana. Sin embargo, Dios elige las cosas insensatas y débiles del mundo para avergonzar muchas veces a los ateos, a los agnósticos, a los humanistas y secularistas. Dios abroga las normas hechas por hombres para que, quedando en la quiebra moral, cosechen la violencia de una sociedad decadente. Mientras tanto, Dios escoge las cosas insensatas y débiles del mundo para promover su iglesia y para promover su reino. Honra el trabajo insignificante y despreciado de la gente que se dedica o que dedica sus vidas a servir a Dios y a su prójimo. Se deleita en aquellos que conforman sus vidas a la palabra y que se glorían en su Señor y Salvador Jesucristo. Para hoy en día, hermanos, para muchos, este evangelio maravilloso, para muchos es un estorbo, para muchos es una locura, no lo pueden entender. Pero hermanos, Dios ha escogido lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado para avergonzar a este mundo. Dios nos ha escogido. Dios nos ha llamado. Y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros ahora somos justos, ahora somos santos y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Oremos, mis amados hermanos. Padre Dios, gracias por esta mañana que nos has regalado, Señor. Padre, porque tú nos hablas en todo tiempo. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces el orgullo viene a nuestras vidas, la arrogancia. Pero te pido, Señor, que siempre podamos tener un corazón humilde delante de ti, Señor. Saber que tú has escogido lo débil, que tú has escogido lo vil, lo menospreciado de este mundo, para avergonzar al sabio, para avergonzar al fuerte. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde delante de ti, Señor.
a reconocerte a ti, Señor, en todos nuestros caminos y que te puedas seguir glorificando. Señor, te ruego en esta mañana por aquellos que están enfermos. Te ruego, Señor, en esta mañana por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Señor, fortalece sus vidas. Provéeles, Señor, para todos los recursos que ellos necesiten. Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles y yo te pido que también nos ayudes a vivir con sabiduría, que podamos ser prudentes, Señor. Y te ruego que nos dirijas, Señor, a toda verdad. Dirígenos, enséñanos, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra que ilumina nuestro camino, Señor, ilumina nuestro sendero. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Dele me gusta a este video, compártalo para que otras personas puedan escuchar el mensaje. También nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer. Nos puede encontrar en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala y también en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Los esperamos, mis amados hermanos, el miércoles a las 8 de la noche para seguir con nuestro estudio del libro de Gálatas. Será un privilegio nuevamente poderles saludar y que juntos meditemos en la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis amados hermanos. Mi recomendación pastoral es que se cuiden, que nos cuidemos cada uno de nosotros. Si nos cuidamos nosotros, también estamos cuidando a nuestra familia. Creo que no es tiempo de estar saliendo, mi amado hermano. Lógicamente yo sé que algunos tienen que salir a trabajar. Ahí está la necesidad económica y hay que hacerlo. Pero si no tenemos la necesidad de salir, no lo hagamos. Tenemos que ser prudentes. Pensar, hermanos, también en nuestra familia. Tenemos que cuidar nuestra salud y también la salud de nuestra familia, de los que nos rodean, de nuestros seres queridos. Entonces, hermanos, el consejo pastoral es que seamos prudentes. No estamos de vacaciones, no es tiempo para salir a pasear, hacer esto, hacer el otro, sino creo yo, mis amados hermanos, que como hijos de Dios tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, actuar con sabiduría. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Reciban un cordial saludo de mi esposa, que tengan un feliz provecho y que tengan una excelente semana y con la ayuda de Dios nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Dios les bendiga y Dios les guarde.